El nuevo sistema penal acusatorio permite esclarecer los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y reparar el daño causado por los delitos cometidos. Una de sus finalidades es que cuando se comete un delito en contra de una persona determinada, esta y su núcleo cercano, busquen castigar al delincuente por el daño causado. Asimismo, es que el imputado de la comisión de algún delito no sea culpable, sino que tenga la oportunidad de presentar la inocencia de acuerdo a la protección del inocente, que está en el artículo 20, apartado A, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anteriormente, el sistema inquisitivo hacía referencia a que el juez contaba con amplias facultades para llegar a la verdad, pudiendo ordenar que se recabaran determinados medios probatorios, interrogar a alguna de las partes, testigos, y formular acusación. Actualmente el sistema penal acusatorio, el juez es el espectador y quien realiza la acusación es alguna de las partes, por lo que el juez valora las pruebas a partir de los puntos de vista contrastantes entre estas partes. Otra de sus características es que el sistema de audiencias desarrolladas en presencia del juez debe de ser verbalmente y no se admiten pruebas por medios ilícitos. La persona a la que se le atribuye la participación en un delito es sujeto de derechos a quien se le escucha para resolver lo que corresponde conforme a derecho. Asimismo, se garantiza la participación del imputado y la víctima directa o indirecta. No existe la confesión del imputado. La prisión preventiva es tomada como medida cautelar y existen medios alternos de controversia. Asimismo, existen diversos tipos de jueces que son encargados de las diferentes etapas de. Derechos de los imputados. En el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que el proceso será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. Pero, ¿cuáles son los derechos de los imputados? Los derechos de los imputados es 1. A ser informado de sus derechos. 2. A ser considerado y tratado como inocente hasta la existencia de una sentencia. 3. A comunicarse con un familiar y con un defensor público o privado, cuando éste sea detenido. 4. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho con cédula profesional. 5. A ser informado de los hechos que se le acusan, así como en su caso el motivo de la privación de su libertad. 6. Aclarar y declarar o aguardar silencio. El silencio no podrá ser usado en su contra. 7. A que su defensor esté presente al momento de rendir su declaración, como en cualquier otra actuación, y entrevistarse previamente y en el privado con él. 8. A recibir asistencia de un intérprete o traductor cuando pertenezca a un grupo étnico o indígena, o que no conozca o comprenda el español, así como alguna discapacidad que lo amerite. 9. A que se reciban los medios de prueba que ofrezcan y sea auxiliado para obtener declaración de los testigos que no pueda presentar por sus propios medios. Y 10. A ser juzgado en una audiencia pública antes de 4 meses, si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo. Salvo que solicite un mayor tiempo para su defensa, este plazo contará a partir de la audiencia inicial hasta que el momento que ésta sea dictada la sentencia.
La víctima u ofendido también cuenta con una serie de derechos reconocidos en la Constitución como en los tratados internacionales. A continuación se mencionarán algunos, por ejemplo, el derecho a la investigación y castigo de graves violaciones a los derechos humanos, haciendo hincapié en el derecho a la reparación por violación de los derechos humanos, que se menciona en tal apartado. El derecho a la atención médica y psicológica de urgencia, que es el derecho a la salud. El derecho a la protección contra actos de intimidación y represalia para sí y su familia antes, durante y después del procedimiento, que puede hacer hincapié dentro del derecho a la protección social. Otro de los derechos es el derecho a que se tome en cuenta el interés superior del niño o adolescente en víctimas menores de 18 años, recordando y reconociendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por último, encontramos el derecho a que se considere el pago de la reparación del daño a la víctima como presupuesto para la procedencia del criterio de oportunidad, de los acuerdos reparatorios o de las suspensiones condicionales del proceso. Derecho a solicitar directamente la reparación del daño sin perjuicio de lo que realice a su vez el Ministerio Público para tal efecto.